Hola, hola, este es un video de prueba. Sí, es un video de prueba, así que estoy testeando un micrófono, cámara, esta cosita con un circulito y donde sale mi cara, todo eso. Y de pasadita voy a aprovechar de contarles qué cosas me han gustado mucho leer y por qué me han gustado tanto leerlas. Así que, ¿dónde está el botón? Ahí está. Ya, eso, cosas que releí, porque sí, principalmente fantasía, terror y ciencia ficción, que son las cosas que me gusta leer. No es lo único que leo, pero sí, ya que estamos en esa. Ok, La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin. Y es uno de esos libros que me calaron profundo porque me mostró una manera de contar historias que no estaba dentro de todas las cosas que había leído antes. Yo siempre leía cuentos, novelas de fantasía y ciencia ficción, como que el terror era un gustito reciente, pero las cosas que leía eran más como de ciencia ficción o fantasía, ciencia ficción dura y fantasía bien heroica. Y esto se aleja, es como una ciencia ficción que no es un space opera, pero que sí es científico, que se enfoca principalmente en las ciencias blandas, en las ciencias sociales, como punto de partida para construir una historia de ciencia ficción. Así que eso, partiendo desde ahí, ya me voló la cabeza. Y esta novela es maravillosa también, acerca de Genliai, que es un humano que viaja al planeta Invierno, que es un planeta que no forma parte del Ecumen, que es este grupo de planetas humanos, donde viven humanos y humanoides, que son todos como descendientes de una misma especie que viajó por el universo y pobló los planetas con su semilla y que eventualmente se produjeron humanidades, distintos tipos de humanidades en distintos planetas. Y la característica del planeta de invierno es que los humanos que viven ahí son hermafroditas. Ya eso ya es una cosa fascinante y la idea de este humano que es una especie de pervertido, no lo llamaban pervertido, tenía otro concepto, que es un ser humano macho que está en constante Kemer, que es como esa capacidad de estar en celo. ¿Ya? Y eso de entrar en celo para ellos era como dependiendo de con quién estuviera y eh, la carga hormonal de cada uno es quién era macho y quién era hembra en el momento del celo. Súper lejos de lo que conocemos ahora como el omegaverso, no tiene nada que ver. Así que si alguien está pensando en omegaverso, por favor, sáqueselo de la cabeza, por favor, no. La mano izquierda de la oscuridad de Ursula Le Guin es una historia, una novela interesante, fascinante, y que la he leído como 5 veces ya, seis, no sé. La verdad es que no llevo la cuenta, pero sé que la he leído demasiadas veces. No, nunca es demasiado, pero la he leído muchas. El libro del cementerio es una novela que me trajo mi hermana Pamela de Estados Unidos cuando fue para allá a hacer unos estudios muy chorifly de inglés y que esta novela es acerca de un niño que un extraño grupo de asesinos manda a matar a él y a su familia, pero él sobrevive y se refugia en un cementerio. Y los habitantes del cementerio, que son principalmente fantasmas, lo adoptan como su hijo y le dan es como el permiso para habitar el cementerio, no me acuerdo cuál es el concepto. El asunto es que desde ese momento que este niño que era un bebé, este niño vivía en el cementerio y aprendía de sus padres eran unos fantasmas y todos sus mejores amigos eran muertos, personas que murieron hace miles de años. Eh, y entre medio hay una bruja que no tiene nombre y hay unos cementerios más antiguos todavía, más antiguos que la civilización incluso y que están ahí con unos fantasmas que son rarísimos. Es un libro fascinante, interesante. Neil Gaiman, por supuesto, es un genio. Yo ojalá alguna vez fuera tan genio como él. Un fuego sobre el abismo es una novela de ciencia ficción que me voló la cabeza en muchos niveles y cada vez que la leo y prometo que la he leído, lo juro que la he leído más de 10 veces. em, es de esas novelas que de verdad ya comentar, explicar de qué se trata es una cosa rarísima. A grandes rasgos, en algún lugar en los límites de nuestra galaxia, donde la capacidad del viaje a una velocidad mayor que la luz es posible debido a unas cosas que tienen que ver con la densidad de la galaxia misma, y donde la inteligencia artificial de un nivel deidad es posible también. En un lugar así, unos humanos encuentran un antiguo archivo y despiertan este archivo y el archivo los engaña y resulta que ese archivo es un veneno antiguo, es un dios, es una entidad, pero esta entidad es maligna, se quiere comer a todo lo que está vivo.
lo estoy simplificando, y lo estoy simplificando mucho, es una cosa mucho más grande que eso. Y los sobrevivientes de esta lucha hay dos grupos. Hay un grupo de niños que sobrevive y que cae en un planeta medieval que está regido por una especie de perros. Estas especies de perros son como pack de perros, ¿cachai? Son varios perritos, 5, 4, 3 perritos, que se comunican entre ellos a través de ondas sonoras y que comparten una misma mente. ¿Ya? Muchos animales que son uno solo, pero son varios animales. ¿Ya? No es telepatía, no son telópatas, se comunican entre ellos por ondas subsónicas y tienen que estar muy cerca unos de otros para poder compartir su propia mente, y en la medida que se van alejando, como que los pensamientos se van medio borrosos. Ya es un concepto bastante complejo, pero súper interesante. Entonces tenemos a estos sobrevivientes que están ahí con el grupo de los perritos medievales, que además tienen unas luchas medievales típicas, y con los humanos metidos entre medio que obviamente influyen en su cultura y en sus conflictos internos. La cosa se pone bien peluda. Y por otro lado, tenemos a los humanos que están sobreviviendo en el espacio y que se dan cuenta que estos sobrevivientes que están allá en el planeta de los perritos medievales, cuando escaparon de este veneno interestelar, se llevaron algo con ellos, porque este veneno interestelar quiere atraparlos, quiere encontrarlos por algún motivo. Entonces lo más probable es que estos chiquillos, estos niños que están ahí con los perritos, tengan algo sin saberlo. Y de eso se trata la novela, y la cosa así abarca millones de años luz, que espero que se note que me gusta mucho. Y esto es una precuela de esa novela, que es un libro que salió después. No es tan complicado ni es tan intenso como el anterior, teniendo en cuenta que es una precuela, pero aquí aparece un personaje que aparece en Un fuego sobre el abismo, y aquí es una precuela donde nos muestran dónde estaba él antes de eso. Ya, pero esto es en el pasado y muestra cómo sobrevivían los seres humanos en un espacio donde el viaje más rápido que la luz no es posible, porque están más adentro en la galaxia. Por lo tanto, tienen que viajar a velocidades sublumínicas, y son viajes de 200, 300 años y de vuelta, aunque estén congelados. Y cómo funciona la economía en esos contextos, cuando tenéis una nave que va a comerciar con un planeta que está a 500 años de distancia, como rayos. En el proceso que llegáis allá, ya nacieron y murieron muchos reinos. Solo basta con acordarnos cómo estaba nuestro mundo hace 500 años. Imagínate a nivel planetario, interplanetario. Entonces, como que de eso se trata la novela, y al mismo tiempo se trata de la lucha entre dos grupos que viajan a una estrella que se prende y se apaga cada 200 y tantos años. Eh, y las luchas de poder entre estos dos grupos. Y además hay otra historia en paralelo acerca de unos seres arácnidos que viven en un planeta que orbita este sol que se prende y que se apaga, y que cuando está encendido, ellos como que toda la civilización resucita y tienen aproximadamente 60 y tantos años para cumplir con el ciclo de la vida, el planeta completo, imagínate, antes de que el sol se vuelva a apagar. Y cuando el sol se apaga, se vuelven a meter en sus cavernitas o en sus casas con hielo, no sé qué, y duermen durante 200 y tantos años. No lo voy a decir más porque la cosa se pone así de interesante. Es súper raro, sí, porque estos arácnidos como que hablan y piensan y son bastante humanos en su manera de actuar, y de hecho las descripciones de la historia es bastante humanoide, a pesar de que sabemos que son arácnidos. Y ya cuando termina la novela se explica por qué la historia está contada así, pero no les voy a hacer el spoiler, pero tiene sentido y es bastante inteligente, a pesar de que a medida que cuando empecé a leerlo era como Cada puerta un corazón, de Shannon Maguire. Shannon, no sé cómo se pronuncia su nombre. En esta historia, que es una novela corta y que tiene varias secuelas, en esta novelita eh, es acerca de un lugar donde llegan todos los niños que por alguna razón han cruzado un portal hacia otro mundo. Y esta novela trata acerca de un mundo, efectivamente, nuestro mundo, donde esto sí ocurre. Y que estos niños viajan a ese otro mundo, les pasan cosas maravillosas o terribles, dependiendo del mundo al que llegaron. Y cuando llegan a ese mundo, pueden pasar años, pueden pasar vidas ahí dentro, y por algún motivo regresan a nuestro mundo, probablemente en el mismo momento en que se fueron, o con alguna diferencia de tiempo que no es muy relevante, y ya no pueden volver a este mundo fantástico en el que estuvieron.
Imagínense viajar a Narnia, vivir toda una vida en Narnia y de pronto volver a tu propio mundo que todavía está en guerra. Quiero volver a Narnia, pero no, ya no se puede, la puerta se cerró. Bueno, esta novela trata acerca de eso y qué es lo que pasa con estos niños y por qué están ahí. Y además hay una historia que corre en paralelo eh, que es maravillosa. Así que no, siempre recomiendo este libro y debo decir que este lo he leído apenas 3 veces. Esta novela se llama La ciudad y la ciudad de China Miéville. Este lo leí hace muchos años, lo leí en inglés. De hecho hay una serie, hay una miniserie. La miniserie no tiene esa cualidad que tiene el libro, porque literariamente hablando, narrativamente hablando, en el libro se pueden explicar cosas que visualmente es muy difícil de mostrar. Entonces yo me podía imaginar este mundo, esta ciudad, que está pegada con otra ciudad. Son dos ciudades completamente distintas, hablan incluso de diferentes idiomas, pero que su borde, ¿cómo decirlo? Sus fronteras son imaginarias y son casi mágicas. Y que las personas que viven en una no pueden ver ni deben ver lo que está en la otra, a pesar de que están a una calle de distancia. Yo estoy caminando por esta vereda que está en una ciudad y caminando por la otra vereda que está en la otra ciudad, y los autos que van por esa calle que pasa por entre medio están en una o en otra ciudad, indistintamente, pero psicológicamente no pueden verse, ¿ya? Y en una de estas ciudades ocurre un crimen y hay un investigador que tiene que averiguar por qué ocurrió ese crimen y tiene que ver con esta idea de viajar entre una y otra ciudad y no ver, el unsee, dicen ellos en inglés. Estás viendo algo y tienes que desverlo. Ya, eso obviamente me voló la cabeza y la capacidad del autor para plantearlo narrativamente y que sea entendible y creíble en el libro. El libro del juicio final es una de las dos novelas de Connie Willis que yo leo cada cierto tiempo. Este es un libro bastante oscuro, porque Connie Willis escribe chistoso. Ella, de hecho, el otro libro que les voy a hacer después es de humor. Este, al contrario, tiene, creo que, nada de humor. Es de esos libros de ciencia ficción acerca de viajes en el tiempo donde pasan cosas terribles. Y tal como son los viajes en el tiempo en este universo que creó Connie Willy, donde son unos historiadores que tienen una máquina que simplemente viajan y en la medida que no pueden cambiar nada, efectivamente no pueden cambiar nada, porque si pudieran cambiar algo no viajarían, como que la máquina del tiempo y el tiempo mismo previene que se hagan cosas que no se pueden y no se deben hacer. Una historiadora en particular viaja hacia el pasado, pero justo en el tiempo presente ocurre una pandemia y todavía no se sabía que había una pandemia, y cuando viajó algo pasó también en el proceso de su viaje, y ella iba a ir, ponte tú, al año 1600 llegó a el inicio de la peste negra en Inglaterra, en el 1300 y tanto, no me acuerdo el año exacto. Entonces nos cuentan su historia en el camino, o sea, en su presencia en el 1300 durante la peste negra, y en paralelo nos hablan de esta pandemia que está ocurriendo en el presente en Inglaterra. Al contrario de este libro es humorístico, no paré de reírme en todo el libro. No es que haya estado con una carcajada permanente, sino que siempre estaba con esta sensación como de que, sí, yes, qué rico que estoy leyendo esto. También son viajeros en el tiempo, en la misma universidad. De hecho, hay algunos personajes que se repiten, pero en este caso es una historia eh, acerca de viajes a la era victoriana, eh, y pasan muchos shenanigans, ¿ya? Y humor victoriano, inglés, rarísimo, chistosísimo. Y también hay un tema con el viaje en el tiempo de por qué le está pasando esto al protagonista. El orgullo de Chanur es eh, es una space opera. Es una space opera increíble que de hecho tiene secuelas y las secuelas también son maravillosas, son increíbles. Space opera, un humano que por algún llega a una estación espacial donde se mete a una nave de los Han, de esas viajeras espaciales, son todas leonas. Digamos que son leonas, pero en realidad son viajeras. Y la historia es interesantísima, y las confabulaciones entre las distintas razas de los distintos mundos, y qué hace un humano, significa que hay una raza, significa que hay un mercado, o que hay un lugar donde podemos ir a conquistar, etcétera. Las crónicas marcianas la incluyo porque la he leído pocas veces, porque es de esos libros que me gusta leerlos y al mismo tiempo como que me da penita leerlos. No puedo explicar por qué. Se trata de una serie de cuentos que están ambientados como en un mismo contexto, eh, un mismo mundo de conquista del planeta Marte,
en el que los humanos van hacia allá y nos muestran también la llegada de los humanos y la decadencia y la desaparición de los marcianos. Es de esos libros que, que dejan una huella. Y es interesante que me haya hecho eso. El Dios Emperador de Dune, yo leí esa misma edición en inglés, en la época en que leía muy mal el inglés, lo leí varias veces seguía, porque estaba aprendiendo, con el diccionario al lado, y es un libro interesantísimo, de hecho creo que me gusta mucho más que la trilogía de Dune previa, el Dune, los hijos de Dune y el Mesías de Dune, no sé si en ese orden. Ya, el Dios Emperador de Dune vendría siendo el cuarto libro de la saga de Dune. Las Crónicas de Ámbar, este lo leí cuando eran varios libros cortitos, y es un libraco así gordo, con los primeros 5 libros de los 10 libros de las Crónicas de Ámbar. Tengo entendido y me han contado, no lo he podido verificar, que la segunda mitad, es decir, del libro 6 al 10, no son tan buenos como del 1 al 5. Y es acerca de unos señores que viven en una ciudad que se llama Ámbar, que es la ciudad de aquella que genera unas sombras en un multiverso donde todo es posible. Y los señores de Ámbar y las señoras de Ámbar, un libro particularmente machista, las personas, los hijos del rey de Ámbar, son capaces de transitar en las sombras. Entonces lo que ellos desean se vuelve realidad en un contexto de fantasía épica. Y por último, dejo este aquí, entendiendo los cómics, porque este libro, cada cierto tiempo lo leo cuando me dan ganas de escribir cómics, no sé por qué, porque no he escrito ninguno, o sea, tengo hartos borradores, pero con este libro yo aprendí de verdad cómo se construye la, eh, una historia en formato cómic, novela gráfica, y por qué la técnica y por qué es así, por qué se toman ciertas decisiones, por qué la historia se cuenta de esta manera. Y lo explica en formato cómic, más claro imposible. Ya está en español incluso si es que lo buscan. De hecho, todos los libros que están aquí en la lista están todos en español si es que los buscan. Todos tienen traducción. Yo me los leí en inglés la mayoría, algunos en español. Este lo tengo en inglés, pero yo recomiendo de todas maneras si les interesa el cómic y no necesariamente quieren dibujar cómic o escribir cómic, este de aquí, Entendiendo cómic, de Scott McCloud, es una maravilla. Es una maravilla porque además es, como les digo, en lenguaje cómic y es un libro grandote, así como oh, hermoso. ¿Ya? Así que eso nomás les quería mostrar. Ahí de paso les dejo los libros que he publicado.